Muy buenas, familia valencianista. Sed bienvenidos de nuevo a Comando Che, el primer programa de la temporada 2025-2026. No sé vosotros, pero yo ya noto el olor a césped recién cortado, así como las ganas de que llegue algún fichaje que todavía estamos esperando como agua de mayo. Imagino, porque sois muy inteligentes, nuestros oyentes, que habéis notado que nuestro capitán habitual, don Sergi Martínez, no es quien está presentando. Pero no os preocupéis, simplemente es que está disfrutando de unas merecidas vacaciones y se le ocurrió la brillante idea de dejar a un servidor, Arturo Roda, a los mandos del barco. Aunque, si me lo permitís, yo creo que está buscando al próximo delantero del Valencia. Pero que la gente no se preocupe, que en las próximas semanas lo tendremos de vuelta por la redacción. Me refiero a Sergi, evidentemente, no al delantero. Así que hoy me toca llevar el timón y os prometo que no nos vamos a hundir, o al menos esa es la intención, porque tenemos mucha tela que cortar. Hablaremos del mercado de fichajes, de la pretemporada del Valencia, así como del ilusionante, igual, inicio de liga para el conjunto Che. Por cierto, que no se me olvide dar las gracias un año más a la Academia Navarro Bomber, quienes siguen confiando en nosotros, por lo que si te quieres convertir en bombero en la Comunidad Valenciana, Navarro Bomber es tu mejor opción, ya que cuentan con muchos años de experiencia formando con éxito a miles de bomberos. Dicho esto, no se piensen que este programa va a ser un monólogo del señor Roda, por suerte para mí y sobre todo para ustedes. No estaré solo porque me acompaña nuestro compañero Diego Esteban. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo ha ido el verano? Muy buenas, Arturo. Pues yo creo que el verano bien, Sergi buscando el delantero. Veremos si viene de vuelta también con Sadik o qué nos trae el bueno de Sergi. Y pues la palabra ilusión, ¿no? Porque vuelve la temporada. Parecía que iba a ser pues otro año duro para el Valencia, como nos tienen acostumbrados últimamente, pero se ha puesto las pilas el señor Ron Gurlay y pues ahora sí que hay un poco de ilusión, al menos. Yo ya tengo ganas de que arranque la liga. ¿Con el verano ha ido bien? ¿Ha habido algún sustito, alguna anécdota interesante que nos puedas decir? Bueno, pues es un verano, sí, como todo en general. Pero bien, sin mucho que contar no puedo tampoco. Bueno, eso también es bueno, ¿eh? Si no hay ningún sobresalto también es bueno. Bueno, después de contar nuestras batallitas, también el verano está siendo tranquilo, que algunos ya seguiremos la estela de Don Sergi y cogeremos algunos días de vacaciones. Pero dicho esto, me gustaría empezar por el inicio, por la pretemporada, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué sensaciones, cómo has visto al equipo durante esta pretemporada, qué te ha provocado el Valencia y sobre todo qué jugadores de los que hemos podido ver, ya sea de los fichajes que han llegado o de los chavales de la cantera de Paterno o incluso la llegada de algún cedido que te haya podido gustar. ¿Cuáles son los jugadores que más te han llamado la atención? ¿Cuáles menos? Y sobre todo, ¿qué sensaciones te ha dejado el equipo en esta seguidilla de partidos? Sí, pues de la pretemporada tampoco creo que los resultados sean para sacar conclusiones, ni había que estar alarmados cuando pues se pierde con el Castellón, ni tampoco vamos a tirar cohetes por haberle ganado al Torino, pero bueno, creo que es positivo haber acabado con victoria y pues haber visto cómo el equipo ha ido evolucionando. Jugadores a destacar, me ha encantado Dani Raba, creo que es un gran acierto de la dirección deportiva en este caso, un perfil muy similar al de Rioja el año pasado. Y pues también a destacar, yo creo que Pablo López, así de la cantera, yo creo que ha tumbado la puerta un poco, no sé si para tener minutos ya en primera, pero bueno, creo que ya todos sabemos que la segunda federación se le queda pequeña a Pablo López. Y bueno, pues del último partido destacar sobre todo a Javi Guerra, que yo creo que ya liberado, sabiendo que ha renovado, que ya no hay fantasmas por ahí pululando en su cabeza, yo creo que si se centra puede ser de los mejores centrocampistas de la liga y para mí nivel selección ya, ¿eh? Yo estoy bastante de acuerdo. A mí es verdad que creo que ha sido una pretemporada que tengo la sensación de que ha ido de menos a más. También es algo lógico por la carga de entrenamientos y la preparación del equipo. Pero es cierto que a mí el partido en Mönchengladbach me dejó muy frío, pero bastante frío, que ni siquiera ese empate contra el Marsella, que me parece un equipo ya de mayor, creo que es el de mayor entidad al que el conjunto Che se ha enfrentado en esta pretemporada, pero sobre todo el del Borussia Mönchengladbach, los errores que vimos en defensa a mí me Mm. dejaron un poco frío, porque son errores que yo creo que el Mister Corberán es algo que no puede permitirse y es algo que el año pasado nos condenó mucho, ya también con la presencia del Pipo y luego también con Corberán, nos limitó mucho a la hora de poder ascender y escalar puestos en la tabla de clasificación. Entonces me vinieron los fantasmas de la temporada pasada cuando estuvimos aquí en la presentación
del 125 aniversario, creo, del Borussia Mönchengladbach, ¿no? Pero es verdad que yo también la seguidilla de jugadores que has dicho creo que son los más destacados, ¿no? Es cierto que a mí, no sé, lo comenté el otro día con mi padre, vi a un Raba, o sea, muy técnico, pero lo vi un poco pesado. No me refiero a gordo ni a pasado de peso, sino a pesado en el sentido de que sus movimientos los veía un poquito lentos, cosa que a lo mejor lo puedo entender porque a lo mejor la carga de entrenamientos y de las piernas estaban bastante cargadas y a lo mejor se notaba en ese sentido. Y a pesar de eso, creo que fue bastante destacable su actuación, pero lo vi en algunos lances que le pesaba un poco, como que llegaba 1 o 2 segundos tarde, o sobre todo un segundo tarde, y Mm. me dejó un poco una mosca en la oreja, pero evidentemente bastante calidad. Y luego, por supuesto, creo que lo que hay que destacar es el nivel de Javi Guerra. Creo que la renovación le va a venir muy bien, creo que va a coger las riendas de este equipo y creo que es bastante ilusionante lo que puede venir en adelante, ¿no? Pues teniendo todo esto en cuenta, ¿vale? Lo que hemos visto en pretemporada y lo que podemos ver en adelante, bajo tu juicio, ¿dónde detectas que están los principales problemas del equipo? Ya te digo, teniendo en cuenta también que la plantilla es la que tenemos hoy, que estamos grabando el programa a 12 de agosto, pero teniendo en cuenta la plantilla que tenemos a día de hoy, ¿cuáles crees que son las principales deficiencias del equipo? Pues, a ver, yo creo que lo más evidente y que se palió un poco el otro día contra el Torino, pero me parece la falta de gol. De hecho, Hugo Duro viene pues en sequía prácticamente, bueno, sí, no ha metido gol en la pretemporada y me parece preocupante porque ahora mismo no tiene competencia de momento. Bueno, Hugo Duro que está lesionado, hablaremos del tema, de que hoy no se ha entrenado, pero que me parece que no haya tenido goles en esta pretemporada es mala señal porque siempre ha habido algún delantero ahí que en pretemporada pues sí que ya estaba algo enchufado, pero llegar así, pues sí que me parece preocupante. Y también, pues, a pesar de que todos sabemos cómo es Fulquier, pues también que sea ahora mismo el único lateral derecho disponible de la plantilla, pues también me parece algo preocupante. Está claro que el nivel de la defensa va a bajar porque has vendido a Cristian Mosquera, que era tu central más experimentado de los titulares, sí, porque Diacabí, pues después de esa lesión no lo teníamos ahí y Yar, que no contaba con tantos minutos, pero que también pues era un buen jugador en defensa. Entonces has perdido esos dos jugadores. Llega Chomer con las dudas que ya sabemos que genera, pero parece que se ha ganado ahí la oportunidad de, pues al menos de intentarlo hasta el último día de mercado y de tener hueco en la plantilla. Y Copete, pues que poco a poco, yo creo que baja el nivel tanto de Mosquera como de Yarek, pero que partido central titular. Sí, ¿tú crees que o sea, que Copete baja el nivel de, no, de Mosquera, vale, pero del Yarek que vimos la temporada pasada? ¿O crees que baja las expectativas que teníamos sobre Yarek? En ese sentido, no sé si me explico. Sí, yo es que sí, yo soy muy de Yarek, ¿eh? O sea, que le he visto en las inferiores de la selección. Sí que es verdad que el año pasado cuando jugó no estuvo muy acertado, la verdad. Estuvo en las dos goleadas del Barcelona, el día del Celta también creo que fue titular, pero no sé, a mí Yarek me gustaba más y creo que en cuanto a calidad actual y por supuesto en potencial, creo que mejora Copete. De hecho, bueno, pues en Holanda ya hemos visto que el impacto Sí, ha sido inmediato. De hecho, pues uno vale 10 millones y el otro 3, pero bueno. Pero aún así, Copete no me parece mal fichaje tampoco. Pero creo que se tendría que haber fichado un central con jerarquías para pues, asegurar esa posición y darle un poco más de tranquilidad a Tárrega, que lleva una temporada en la élite y ya va a tener que ser el baluarte defensivo del Valencia esta temporada. sin duda. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo donde principalmente detecto el problema del Valencia, que creo que para mí ya es recurrente desde el año pasado, es la defensa. Da igual los nombres, da igual el nivel, la jerarquía de los jugadores. Creo que hay que elaborar un sistema y creo que ahora el entrenador ha tenido el tiempo suficiente, no solo sobre la marcha, que ellos insisten mucho en lo complicado que es hacerlo durante el día a día, armar un equipo en el plano defensivo, sobre todo esos automatismos, porque tienen que ir todos al unísono, porque la gente se piensa que esto va solo de defensas, no, estos son los 11 y parece una frase de perogrullo, pero es una verdad como un templo, tienen que defender todos desde el principio hasta el final porque en el momento en el que hay una cosa que es como te descubres por un lado, empiezas a tener frío por el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que más allá de los nombres,
creo que la principal evolución que tiene que tener este equipo para poder aspirar a cualquier objetivo que se plantee, ya incluido, creo que es el hecho de trabajar los mecanismos, estar mucho más seguros en el plano defensivo. Esa parte final que sí que vimos con Corberán, que vimos un equipo, para mi gusto al menos, vimos dos Valencias, ¿no? Con él. Un primer Valencia muy alegre en el plano, muy dinámico en el plano ofensivo, muy yéndose hacia arriba. Y luego ya en la segunda mitad de la época Corberán, del año pasado, vimos ya un Valencia un poco más contenido, un poco más menos dinámico y menos alegre en lo que es en las transiciones, sobre todo para reforzar ese plano defensivo. Veremos ahora este año cómo va, pero sí, totalmente de acuerdo que también creo que el plano defensivo es lo principal, ¿no? Bueno, ya hemos terminado, ya hemos comentado, mejor dicho, las sensaciones, la pretemporada, hemos hablado ya, hemos dejado un poquito las miguitas de pan para que la gente sepa lo que podemos hablar ahora, que vamos a hablar del mercado de fichajes, que aquí sí que hay bastante tela que cortar, ¿no? Pues lo dicho, algo para destacar es, me gustaría que habláramos de ese mercado de fichajes. Un mercado, ¿vale? Que para mucha gente, o para algunas personas, sobre todo en Twitter Valencia o X, aunque nunca me va a apetecer llamarla X, a esa red social, vale, pues para algunos, pues marca como una nueva manera de gestionar el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de años donde pues no se compraban a jugadores en propiedad. Bueno, sí, podemos contar a Pepelu, pero no como este año, que al menos ya si es propiedad, ya sean libres o demás, acaban llegando jugadores con contrato tuyos en tu propiedad, ¿no? Por tanto, la mayoría de los fichajes de años anteriores eran cedidos y sobre todo, para mí muy importante, con poca experiencia en el fútbol de élite. Este año parece que la idea pues está siendo otra, ¿no? Por lo que estamos viendo, aunque evidentemente sin tirar la casa por la ventana. Pero si me permites, Diego, decir una cosa que es que valoremos, que la gente que se ponga a valorar lo que está pasando en este mercado de fichajes no significa alabar la gestión de Meriton ni de Ron Gurley como cabeza visible, ¿no? ¿Dónde estará Corona? Dice la canción. Dicho esto, más bien para mí es un síntoma inequívoco de lo que valoramos esto como símbolo de la mediocridad en la que Peter Ling nos ha sumido durante estos años, ¿no? Simplemente ya voy a hacer un breve repaso para si hay algún despistado con caipiriña, véase Sergi o cualquier otro oyente que esté de vacaciones y no se haya enterado muy bien cómo ha quedado un poco la plantilla. Decir que a día de hoy, como os he mencionado antes, estamos grabando esto martes 12 de agosto, decir que el equipo ha fichado un total de 6 jugadores, ¿vale? Dani Raba, Julen Aguirre Zabala, Baptiste Santamaría, José Copete, Philip Ugrinich y el último en llegar, Arnaut Danjuma, ¿vale? En el apartado de bajas, tú ya lo has mencionado previamente, que tanto Mosquera como Yarek eran los jugadores más importantes que habían sido traspasados, y luego pues una seguidilla de jugadores cedidos que no voy a mencionar a todos, simplemente creo que destaco que las principales bajas en ese caso son creo que tanto Mamardashvili, perdón, como Enzo Barrenechea, creo que van a ser dos bajas bastante sensibles. Me gustaría, digo, que empezaras haciéndome una valoración tanto de los jugadores que han llegado, así como de las bajas, ¿vale? Y luego al final, a día de hoy, repito, voy a ser muy pesado con eso porque creo que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de quien nos escucha. Si crees que a día de hoy tenemos mejor o peor plantilla que cuando finalizó la temporada pasada. Bueno, pues empezamos por las bajas. Yo creo que pierdes a Mamardashvili y me parece lo más importante porque pues al final tenías a uno de los, igual ahora mismo 10 5 mejores porteros del mundo en cuanto a nivel bajo palos y para lo que le pedía al Valencia, que pues tampoco era un juego de pies excelente, que sabemos que es donde cojea, pues creo que era un jugador que estaba muy por encima del nivel del resto de la plantilla y lo sustituyes aún así con Julen Aguirre-Zabala, que me parece un gran portero y de las opciones que habían y todo lo que se habló, me parece que es la mejor opción. Una pena que no sea en propiedad, es el único que viene cedido, pero Sí, también me parece que era una operación pues difícil para tenerlo ya con contrato como valencianista y que no sé qué plan hay en la portería ahora mismo. Está claro que Dimitrievski no convencía a Corberán y que te vienen dos porteros desde pues, la cantera que sí que parece que gustan y que son grandes proyectos. Entonces ahí hay que hacer buena gestión, que ya veremos cómo la lleva la dirección deportiva y sobre todo pues, los que has comentado. Bueno, ya hemos hablado de Mosquera y Yarek, que me parecen bajas sensibles y que creo que por Mosquera se tendría que haber sacado más dinero porque a pesar de que acababa contrato, de que él quería salir porque no veía proyecto,
se va a la Premier, que se están pagando millonadas por cualquier jugador que ha demostrado menos que Mosquera, que con 20 años ha sido el central más importante, con más galones del Valencia y que pues también ha estado con España en el Europeo Sub-21 y en las Olimpiadas. Yo creo que se podría haber sacado algo más que esos 16 18 millones que al final ha pagado el Arsenal entre variables y cosas. Y Barrenechea también me parece una salida importante. No, me parecía una operación muy difícil su vuelta por su valor de mercado y también pues porque a pesar de su deseo, si había que aguantarlo hasta agosto, tampoco me parecía algo sostenible tener esa opción ahí sin poder cerrarla antes. Y también destacar de las cesiones la de Sadik, ¿no? Que pues aún está en el mercado, pero es que Hugo Duro a día 12 de agosto, a 3 días de empezar la liga, no tiene ninguna competencia real de un jugador de su perfil. Y me parece pues importante y que se tenía que haber cerrado ya un 9 hace tiempo, a no ser que Danjuma venga a jugar de eso, que ya veremos. En cuanto a los fichajes, pues de Dani Raba ya he hablado, me parecía una apuesta segura, no necesita adaptación, ha sido el mejor jugador de un Leganés que estuvo a poco de salvarse y si en un equipo como el Leganés hace cifras, yo creo que en cuanto esté un poco a tono puede aportar mucho en este Valencia. Y ya dicho, me parece un fichaje muy similar al de Luis Rioja la temporada pasada, que nada más llegó ya, pues empezó a sumar y fue determinante en el equipo. Julen Agirrezabala, pues la mejor opción, ya lo he dicho, y es un portero que siempre me ha gustado a mí personalmente y que sabiendo cómo está la portería del Athletic Club de Bilbao, creo que era una oportunidad que había que intentar hacer y que pues el Valencia me parece que ha sido inteligente en ese aspecto, porque si no podría haber acabado pues en un Celta o algún equipo así que esté incluso jugando Europa. De Copete, ya he dicho que me parece que baja el nivel, pero aún así me parece un buen central pues, envergadura, pero que creo que en el central se tenía que haber fichado a alguien realmente que subiera el nivel y con más jerarquía. Y de los tres últimos de esta semana mágica del Valencia, Santa María me parece un movimiento extraño del Valencia porque nunca había explorado el mercado francés por ahí y me parece que es un jugador que sí que tiene mucha calidad y que va a aportar mucha competencia en el centro del campo, que es importante y que creo que puede hacer que Pepe Lu espabile un poco porque el año pasado estaba muy cómodo y hasta que no llegó Barrenechea no se puso un poco las pilas después de haber sido como el jefe de ese centro del campo en la primera temporada completa de Baraja. Urinich, que no lo tengo visto, la verdad, no voy aquí, no voy aquí a engañar a nadie, pero la Liga Suiza no la suelo seguir, pero pues habla muy bien de él y me parece un jugador que puede ser interesante. Además, lo vimos ahí en el reconocimiento médico y tiene una planta que te sorprende. Y por último, y el que más polémica ha generado, Danjuma, que a mí me parece que a poco que esté al 80%, puede ser el jugador más determinante de la plantilla. Ojalá Corberán consiga que tenga compromiso, que encaje bien en el equipo, que yo creo que sí lo pudo hacer con Rafa Mir, que también era un jugador duro de pelar aquí en cuanto a vestuario. Yo creo que con Danjuma puede hacerlo. Y pues que ya lo hemos visto en pretemporada con el Villarreal, ¿no? Ese gol ante el Arsenal, que tiene calidad determinante y me parece que es un riesgo que el Valencia, cuando le sale esa oportunidad, tenía que asumirlo. Entonces, mi valoración del mercado es muy positiva. Viniendo de lo que veníamos, pues obviamente es más positiva, pero también esto es como si los que a veces comparan el Valencia que tenemos hoy en día con el del doblete, pues Claro. lógicamente no podemos comparar con distintos contextos. Y bueno, me parece que sí que falla, pues, o sea, falla en la planificación. Falta un 9 que le dé competencia y ver cómo se recupera Thierry Rendal. Y si no, pues buscar un lateral derecho para darle algo de competitividad a Fulquier. Aunque pienso que Rubén Iranzo puede ocupar ese perfil de central lateralizado, lateral, bueno, que está haciendo Fulquier. Sí. Y no sé si va a venir alguien más. Bueno, si hay salidas, supongo que se sustituirán. Y un extremo, yo creo que también es de lo que se está hablando. Y creo que debería llegar alguien, sobre todo si van a salir Canós y posiblemente Fran Pérez. Creo que en cuanto a defensa hemos bajado el nivel, en la portería hemos bajado, pero tampoco creo que se va a notar. En el centro del campo hay creo que una gran subida de nivel, a pesar de la pérdida de Barrenechea. Y la delantera a día de hoy
bueno, de la delantera no, diremos de los perfiles ofensivos, yo creo que a día de hoy son más determinantes, pueden sumar más cifras que lo que había hace poco. Entonces me parece que por poco, pero la plantilla a mí me gusta un poco más y sobre todo por esos descartes de Corberán, que aunque aún no se han efectuado, creo que eran jugadores que había que sacar de la plantilla. Entonces, pues faltan 16, 18 días de mercado en los que queda trabajo, pero si se sigue trabajando como esta última semana de Ron Gurley, me parece que puede quedar una plantilla competente y que el resto de equipos de la liga, creo que ninguno ha hecho un mercado hiper bueno. O sea que me parece que a poco que siga un poco el desarrollo desde que llegó Corberán, puede ser una buena temporada. Muy completo y la verdad es que estoy bastante de acuerdo en todo lo que has mencionado. Yo, a mí, lo que de los nombres que hemos traído, evidentemente el que más curiosidad me despierta, como a todos, yo creo que es el centrocampista suizo. Y precisamente estaba leyendo unas declaraciones que había hecho Celestini, el actual entrenador del CSKA de Moscú, creo, que se ha ido, era el antiguo entrenador del Basilea, pero que se ve que le entrenó cuando coincidieron, cuando él estaba en el Lucerna, el de entrenador y el otro de jugador, ¿no? Y lo definía, voy a citar textualmente, lo define como un todocampista, que como el 6, es decir, como la posición de Santa María, lo ve menos apto. En el doble pivote le parece que lo puede hacer muy bien, también como un 8 y algo que sí que yo he visto en los highlights y el otro día sí que tuve la fricada de ponerme, no voy a tirarme aquí el moco, pero me puse unos 10-15 minutos de un partido, porque lo había visto en Movistar en repetidos, del Young Boys, cuando había participado en Champions, y sí que es verdad que lo ves un jugador que se mueve por todo el campo. En esos 10-15 minutos lo vi moverse por todo el campo. Y es verdad que lo veía mucho y en varios momentos partiendo desde la banda izquierda. Por lo que vi en los highlights, he de decir que no me parece un jugador, por ejemplo, que sea muy técnico en el desplazamiento de balón. Quiero decir, la gente no se espere ver a un tío que de repente coja la bola y haga un pase de 20 metros, ¿no? Creo que en ese sentido es un perfil más apto para Santa María, en este sentido. Un fichaje que, por ejemplo, Greenwich yo creo que viene a dar o descanso a Guerra o a dar descanso a Guerra, porque creo que en el doble pivote de Corberán va a jugar de ese 8 dinámico y llegador con una gran conducción, que eso sí que es verdad, que algo que también tiene Javi Guerra, creo que en ese aspecto se asemejan bastante. Por ejemplo, Javi Guerra sí que creo que tiene, creo no, tiene un mejor desplazamiento de balón. Luego, Santa María es un jugador que para mí es un poco fetiche, pero no del Arturo de ahora, sino el Arturo de hace 5 años, que lo vio en la Liga Francesa y le gustó muchísimo ese jugador, pero es cierto que han pasado 5 años, aunque, como ya comentó Adrián Rubia en la red social X, que también se hizo viral en Twitter Valencia, comentó que era un mediocentro que venía a hacer un muy buen año, que Sí, había permitido, que había ayudado a su equipo, el Niza, a clasificarse a competiciones europeas, a Champions League, que bueno, van a caer porque han perdido en el partido de ida sí, 0-2 en casa contra el Benfica. Y aunque bueno, mi Red Bull Salzburgo también perdió en casa contra el Brujas y creo que va a ser una noche de olvidar. Dicho esto, a mí Santa María me gustaba mucho en su momento, no sé qué presente, pero bueno, yo de Adri es un periodista deportivo y un gran, para mí, analista futbolístico. Cuando le veo hablar y cuando le leo, me parece que tiene mucho criterio futbolístico y aprendo mucho de él. Creo que es una persona de la cual se puede aprender tanto en el plano profesional como en el plano técnico. Y describía muy bien a Baptiste como ese mediocentro. Y para mí, Baptiste, al menos lo que yo recuerdo, es un jugador que mejora lo que vi de Enzo Barrenechea. ¿Por qué? A mí es verdad que Enzo no fue un jugador que me llenó demasiado el ojo. Evidentemente, delante de Guillamón, pues es obvio que me lo llena casi, casi cualquier cosa, ¿no? Pero no era un jugador que me pareciera para cosas importantes dentro del Valencia le veía bastantes limitaciones y que aquí, pues evidentemente, somos una grada, somos una afición que aplaudimos muchísimo el tackle y el pundonor y era un jugador pura garra, no charrúa en este caso, sino argentina y en ese caso destacaba muchísimo, ¿no? Luego, siguiendo la vertiente de las llegadas, Dani Raba
que a muchos ya, como llegó hace mucho tiempo, fue el primero en llegar a la disciplina valencianista, se nos olvida, pero fue un jugador que en su momento en el Villarreal era una gran apuesta del conjunto de Castellón y creo que el presente que ha tenido en Leganés es de lo poco salvable que quedaba en ese equipo y de lo poco rescatable que había para en su momento haber soñado desde el conjunto pepinero con la salvación y me parece que es un jugador que sí que eleva el nivel competitivo que había en esa parcela y además te aporta ese dinamismo, ¿no? Luego, en portería estoy de acuerdo con lo que tú has mencionado. Creo que Julen baja el nivel a día de hoy, pero es verdad que no es un descenso de nivel a priori exagerado ni que asuste al personal, pero evidentemente ha aprendido a uno de los 10 mejores porteros sin duda, sobre todo en el tramo final, pero el recuerdo que tenemos aquí, sobre todo la temporada pasada, es descomunal, bueno, del anterior, mejor dicho. Luego, ya he mencionado el tema de Baptiste y de Urinich, me quedo con Copete y con Danjuma. Son dos jugadores que para mí muestran este cambio de tendencia que hay cambio de tendencia, al menos a tenor de lo que hemos visto, son dos contrataciones que ni de coña nos habremos imaginado, no por el nivel futbolístico, sino por que son jugadores que había que pagar un traspaso, en el caso de Danjuma no porque va con variables y futuras ventas, pero con Copete a mí me sorprendió muchísimo porque el Valencia pagó, me da igual las cantidades, 2, 3, 4, 5 y medio, 2, me da igual, el hecho de que había que pagar. Y eso aquí hemos visto muy poco hacerlo y en ocasiones muy contadas. Y por un jugador que hay que ser honestos, es prácticamente imposible que se revalorice a un nivel que tú puedas recuperar algo de la inversión económica que has realizado en ellos, ¿no? Por tanto, creo que eso me llama la atención. Luego sí que es verdad que creo que bajo lo que podíamos esperar de dos centrales con proyección de ser internacionales absolutos con la selección española, sí que baja un poco el nivel y el suflé, pero a mi modo de ver, y aquí, bueno, hago un breve paréntesis con Dayuma, me parece un acierto porque no tienes casi nada que perder y en el peor de los casos puedes en un futuro acordar una rescisión de contrato y no creo que hubiera en ese sentido ningún problema o lo acabas cediendo. No has pagado traspaso por él, por tanto el riesgo es mínimo y todo lo que tienes es a ganar. Y creo que Corberán es un entrenador que lo puede poner en vereda. Yo también pensaba que Mitchell iba a ser un entrenador que lo iba a poner en vereda y no ocurrió así. De hecho, desapareció de las alineaciones cuando, claro, cuando las papas estaban muy calientes allí en Girona, pero me meto ya en el tema salidas. Aquí yo soy un poco más cenizo que tú. A mí no me parece tan malo la salida de Mosquera. Con Jarek sí que habría optado por una cesión porque le veo un poquito más de techo que Mosquera, pero a mí la última temporada de Mosquera me ha resultado decepcionante. No sé si se me metió en el cuerpo el fantasma ese y no se me ha ido, pero ha sido muy decepcionante porque era un central que yo esperaba muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Pero no por lo que yo creo que él podía dar, sino por lo que él me demostró que podía dar. A mí me decepcionó horrores sus desatenciones. Me recordaba en ese sentido al primer Sergio Ramos, que veíamos que era muy confiado y eso le hacía penalizar mucho. Y también esa polivalencia. Pero creo que es un jugador que cuando está concentrado y con ganas y motivado puede ser de los mejores centrales que podemos tener en España. Pero cuando no, que es lo que hemos visto este año, para mí se convierte en un central, no voy a decir mediocre porque sería insultar a su calidad futbolística, pero se convierte en un central con un techo menor. Yarek, mmm, creo que se le podía haber aguantado un poco más. Entiendo las ganas del chaval de salir y jugar. Va a un equipo, que hay que decirlo, es un equipo importante en su contexto de liga en el mundo neerlandés. Es un equipo importante y fuera también es conocido. Para mí no al nivel del Ajax, por supuesto. Pero es un equipo que va a conjugar competiciones europeas y es una experiencia y una visibilidad que te va a permitir mostrarte a los mejores clubes del mundo y como proyecto de futuro era yo creo que más interesante y nada que reprochar. En cuanto al precio que se ha pagado por estos dos jugadores, el de Yarek puede ser que esté bien pagado para el rendimiento que ha tenido, para el prospecto de jugador que es, creo que está mal pagado, en el sentido que podías haber optado por hacerte más fuerte en el mercado. Por Mosquera, creo que también podías haber conseguido más dinero, sobre todo por dónde lo vendes y a quién lo vendes, porque parece que la Liga Española somos los únicos tontos que vendemos barato a los jugadores. Tenemos que aprender un poco de la Bundesliga, hacernos fuerte y hacernos valer a los clubes, porque que se venda Ekitike, que me parece un pepino de jugador, por casi 90 millones de euros, creo que hay que hacérselo mirar los atracos que pegan en Eintracht, que, dicho por otra parte, hay muy buenos jugadores.
pero Mosquera está mal vendido por el contexto, evidentemente, en el que se encontraba el jugador y el club. Ahí tenemos las manos un poco atadas, que dentro de ese contexto podría verse como una buena venta de sacar casi 20 millones de euros por un jugador que termina contrato dentro de un año, pero evidentemente es un potencial de jugador de venta de 40 millones tranquilamente, sobre todo al mercado que lo vendes. Luego, el resto de bajas, pues evidentemente pues son los jugadores cedidos que se nos han ido, que algunos son más importantes que otros, pero para mí en términos generales, creo que el mediocampo, como tú bien dices, sí que sube de nivel. Quiero ver luego, que ahora sí que hablaremos y entraremos en el plano de la rumorología bien entendida, pero creo que el Valencia a día de hoy sí que puede tener jugadores de una mayor jerarquía, de un mayor empaque, a expensas de lo que quede por venir, pero creo que tiene, los que han venido son jugadores más sólidos, mucho más hechos y con intención de competir ya desde el minuto uno por el puesto. De hecho, yo creo que este fin de semana, ahora luego lo comentaremos también, veremos a Danjuma, yo creo que casi, casi seguro de inicio si no se recupera el bono de Hugo Duro. Dicho esto, como he mencionado, vamos a hablar un poco de la rumorología esa que está sonando, pero de periodistas y de informaciones fiables. Pero desde la semana pasada están sonando, te los voy a mencionar y luego lo mencionamos tranquilamente. Dicho esto, digo de manera rotunda, el Valencia hoy tiene mejor plantilla y creo que al final del mercado tendrá todavía mejor plantilla que la de la temporada pasada. Pero como decía, desde la semana pasada vienen sonando algunos nombres que para mí son tremendamente random porque son a lo mejor del FIFA 20, FIFA 19 o así, podrían ahí ser la pera limonera, pero lo escuchas en el FC 26 y ya suena un poco rarete. ¿Vale? En el apartado de entradas, lo que se ha mencionado esta semana como cosas importantes, si me dejo alguno, me lo chivas o lo comentas tú, Diego. Ha sonado el mediocampista para ubicar a la gente, Harry Winks, ¿vale? Viene de jugar en el Leicester City que descendió a Champions League después de una temporada horrible, horrible, como si no hubiera un mañana. Es verdad que la temporada de ascenso del Leicester hace 2 años a Premier, gran parte se explica por el nivel de Harry Winks. Un medio centro también que tiene esa faceta de llegador, un poco, pero también es un poco más, yo creo que creador de juego. Otra cosa es que luego cree el juego, pero es un jugador que ya ha salido del mundo inglés. Eso también me deja un poco tranquilo. Tuvo una experiencia en Sampdoria, no muy fructífera, pero al menos jugó minutos. Luego, esto ya sí que me parece lo más bizarro, ha sonado el extremo neerlandés, al menos de nacimiento, Aunar El Ghazi, el cual está libre de contrato, si no me falla la memoria, porque también ha descendido, en este caso de Championship, a League One, es decir, a tercera división con el Cardiff City. Este tío, a mí cuando estaba en el Ajax me volvía loco, o sea, me parecía un pepino. A este lo seguí, le he seguido toda la puñetera carrera, pero lo dicho, es un jugador que ha ido de más a menos no. Lo siguiente, su nivel ahora estaba en tercera división, no la llegó a jugar, pero ese es el nivel que estaba teniendo Aunar El Ghazi. Y luego también han empezado a sonar recientemente, con un poquito menos de fuerza, y yo a estos a lo mejor le doy un poquito menos de posibilidades de venir. El central portugués del Olympiacos, David Carmo, este sí que lo he visto jugar alguna vez, zurdito, bueno, meridiana buena salida de balón, pero claro, cuando te vas a Grecia, pues que sí, que tiene su nivel competitivo, está Mendilibar, que creo que no ha jugado mucho en ese sentido, pero cuando estabas en Oporto, cuando estabas en la Liga Portuguesa, que tu destino sea irte a Grecia, pues quizás habla de que tu nivel no está siendo el más regular y el más atractivo para los grandes equipos. Y luego, por último, siguiendo la estela de una cosa que has mencionado hace un rato, Diego, ese enfado de Dimitrievski, ¿no? Dimitrievski quiere salir del Valencia, como bien has comentado. Por donde ha empezado a sonar algún que otro portero. Ya venimos hablando hace mucho tiempo de Guaita. No sé cuánto de posible pueda ser eso, pero esta mañana se ha hecho eco la noticia de que el Valencia puede estar interesado en Maximiano, el portero del Almería. No sé estos nombres que te he lanzado, si te hacen llevarte las manos a la cabeza, si te alguno se hace que te escape alguna sonrisa, o cómo ves al menos esta seguidilla de nombres y luego ya vamos a las salidas. Mira, pues Arturo, yo estaba haciendo una lista con pues, con algunos amigos valencianistas de todos los nombres que han sonado en el mercado. Luis Maximiano esta mañana ha sido el número 88 de jugador en que saliera rumorología por el Valencia. Y Buah, además de Luis Maximiano,
Héctor Gómez también ha comentado que Arnau Tenas y otro portero y Dani Cárdenas. Pero mira, ¡Uh! Cárdenas ya lo tenía apuntado. Entonces, pues eso Vamos es lo para que 90. es. Bueno, y también tengo aquí apuntados después de David Carmo a Patson Daka, Sí, Zortea, que es un lateral del Cagliari, creo, si no me equivoco, y Musa Silla, delantero del Schalke, creo. Así sí, que sí, así. Sí, número 9. esos son los nombres que han salido hoy y posteriores a los fichajes ya de Dan Yuma. Y bueno, pues son perfiles que creo que también marcan un poco la línea del Valencia y que pues el Sevilla, por ejemplo, ha hecho mucho de jugadores que han demostrado mucha calidad, que han tenido una mala etapa y que aprovechando ese bajón de rendimiento son accesibles para un Valencia pues, con poco presupuesto, intentar pescarlos e intentar el milagro de recuperar su mejor nivel. Entonces, pues me parecen todos nombres arriesgados en ese sentido, pero que si te salen bien, los beneficios pueden ser muy grandes. Excepto a David Carmo, que yo personalmente lo tengo menos visto. Harry Winks sí que lo vi en el Tottenham, en la temporada del Leicester, pues es un jugador con una gran calidad y que puede aportar pues un poco de cerebro, ¿no? al equipo. Y el Gazi, pues que cada semana había algún highlight suyo por la banda cuando estaba en el Ajax. Y sí, FIFA 20 sacaría 1000 cartas especiales. Así que jugadores que te deben generar dudas porque el nivel actual no es el óptimo, pero a poco que consigas volver a tener un buen nivel, pues como hizo el Sevilla con Banega o con Lucas Ocampos, es que son operaciones muy rentables, tanto a nivel incluso económico como sobre todo a nivel de rendimiento deportivo. Creo que van a seguir sonando nombres, me parecen operaciones difíciles, pero bueno, es que tampoco podemos decir que el Valencia no ha trabajado nunca esos mercados, porque aunque sea verdad, ahora con Ron Gurley pues hay muchas vías de mercado abiertas que el Valencia ha tardado mucho en explorar y sobre todo con la influencia de Corberán y el fútbol inglés. Entonces, pues me parecen jugadores que, pues sí, operaciones arriesgadas, pero donde hay un coste de oportunidad muy, muy grande. sin duda. A mí, el nombre que más, ya no solo que más me gusta, de los que he mencionado, sino el que creo que puede aportar más realidad y que viene con más minutos de juego, creo que es el mediocampista del Leicester, ¿no? Harry Winks. Es verdad que yo también tengo ese recuerdo de ser esa promesa eterna, ¿no? Del Tottenham, de esperar muchas cosas, de incluso ser en su momento internacional absoluto con Inglaterra, pero es un jugador que evidentemente no lo... Cuando la Premier League no ha llamado a tu puerta, quizás es que no tienes ese nivel, porque estoy seguro de que si un equipo hubiera tocado la puerta de Harry Winks de Premier League, no estaríamos hoy hablando de Harry Winks en Valencia o no habría saltado la noticia, ¿no? En algún momento, tanto de la semana pasada como de esta y de otras ocasiones. No es la primera vez que se le menciona con el Valencia. Creo que evidentemente todo esto, estaba buscando antes porque me sonaba, pero me ha fallado la memoria. Pensaba que Aunar El Ghazi había jugado en el West Brom y de ahí la unión con Corberán y Ron Gurley, pero estaba repasando y no ha jugado en West Brom. Lo más cercano que ha estado de West Brom ha sido en Birmingham, cuando jugó en el Aston Villa. Quiero pensar que es de ahí, del conocimiento que pueda tener Corberán en él, porque luego, evidentemente, ha tenido una carrera muy rara. Se fue al PSV, se quedó sin equipo, llegó al Mainz, que ahí tuvo la polémica, si no me estoy tirando de memoria, la polémica con el tema de pues Palestina y todo el conflicto con Israel. Sí. Y creo que le suspendieron desde el equipo de Alemania, de Maguncia, y entonces ahí se fue a Cardiff y luego el desastre de Cardiff que le ha llevado a descender a tercera división. Yo me quedaría, si tuviera que elegir uno de esos, me quedaría con Harry Winks, pero es verdad que creo que estos perfiles, estos nombres, creo que son un poco más, a pesar de que son muy bien atinados, como has mencionado, ese perfil que ha utilizado mucho el Sevilla, incluso que en algún momento el Villarreal con Nicolás Pepe, recientemente, sí que ha hecho ese, pero claro, bien.
Bueno, hay que recordar que Nicolás Pepe, aunque ahora parezca Maradona, venía de jugar en Trabzonspor, ¿eh? Que para mí la Superliga turca tiene mucho nivel y de hecho es una de las ligas, esto se lo quería comentar a Sergi, ya cuando lo pille en directo se lo diré, es una de las ligas que quiero prestar atención esta temporada. Va a estar muy interesante todo lo que podamos ver ahí en Turquía de los tres grandes y bueno, luego pues luego mencionaremos que quizás algún jugador valencianista quiere deshojar la margarita turca, ¿no? Sí. Pero creo que son perfiles que a mi modo de ver bajan un poquito ese baremo, ese estándar que estabas estableciendo durante esta temporada de jugadores. No en cuanto a la experiencia, pero sí en cuanto a su realidad, que es cierto que son jugadores, pues, Copete no jugaba, Julen no jugaba, pero no con un rendimiento de decir, uff, llevan años desaparecidos del escenario público o de los nombres o de los que te puede sonar en cuanto a rendimiento positivo, ¿no? Pueden venir de un año malo, de un año y pico, pero de tantos años de rendimiento un poco no notorio, pues a mí me hace ser mucho más escéptico en cuanto a su rendimiento con el Valencia, ¿no? Entonces, veremos a ver, porque yo creo que sí que van a acabar llegando más jugadores, veremos a ver, pero claro, para que salgan, para que entren, mejor dicho, también tienen que haber salidas. Y en cuanto a las salidas, pues tenemos nombres que tú lo has mencionado, como Sergi Canós, Hugo Guillamón. Guardo un segundo de silencio, Dios lo tenga en su gloria, pero estas salidas, pues la gente diría, bueno, pues vamos a recaudar dinero, vamos a recuperar algo, ¿no? No, señores. Lo que sabemos a día de hoy es que no ha llegado prácticamente ninguna oferta por ninguno de estos jugadores, por tanto, el club se ve casi en la obligación de plantearse y plantearles el escenario de rescindir sus contratos, ¿vale? Entonces, esto lo complica todo más. Según también hemos leído esta semana, Sergi Ganó sí que está por la labor más en principio de, de si aceptar esa rescisión y Hugo Guillamón sí que le parece que la está peleando un poco. Ojo, tienen todo el derecho del mundo a cobrar todo, cobrar o respetar sus derechos hasta el final, que para eso hay un contrato firmado. Jamás van a ver en un servidor ninguna crítica que un jugador quiera que se cumpla su contrato en las condiciones que también a él le sean mejorables, porque para eso tiene sus derechos y en ese aspecto yo voy a apoyar a Hugo Guillamón, Sergi o el que esté en esa situación, ¿no? En otro aspecto, en otro contexto de salida, tenemos al bono de Fran Pérez porque empuja el Eurorrayo Vallecano y luego también tenemos a Andrea Almeida que como hemos mencionado antes, pues quiere deshojar la margarita de la pasión turca de la mano del Trabzonspor, según hemos podido leer y como hemos comentado anteriormente, debido a ese enfado de Dimitrievski, que meses después lo hemos sabido también, a todos nos sorprendió, por ejemplo, la no titularidad en el Benito Villamarín en ese último partido, ya entendemos todo mucho más. No está contento con su situación en Valencia, lo veo lógico, lo veo totalmente lógico. Es un problema que tienes ahora porque el único portero en propiedad que tienes hoy en día le tienes que dar salida, lo cual deja más incertidumbre. Veremos si acabas fichando a un portero aunque sea en propiedad. Pero de estas, ¿qué te parecen estas posibles salidas en este sentido? ¿Cómo lo ves? Si te parece bien alguno, ¿qué contexto le darías a alguno? ¿Te quedarías con alguno ante como el escenario que puede plantear Corberán del miedo a que no viniera ningún extremo? ¿Te quedarías con Fran Pérez? ¿Crees, eso es muy importante para mí que lo comentes todavía, crees en el bueno de Fran Pérez? Porque yo aún tengo en mi retina ese famoso mes de octubre de hace ya cerca de 2 años y de esas cabalgadas que hacía en la Supercopa de Arabia, pero bueno, sobre todo quiero que me menciones qué te parecen estas posibles salidas en contexto valencianista. Pues empezando por las que ya dijo Corberán desde el día uno, ya se hizo la de Cenk y pues hay que buscar una solución para Guillamón y Tenés, que es difícil porque no llegan las ofertas. Eso habla incluso pues, del nivel que había, pero bueno, yo creo que los dos tienen. Guillamón se habla del Athletic Club, creo que es una opción muy difícil, pero creo que en el Chelsea sí que podría tener algo de protagonismo. Igualmente que Canós en cualquier equipo de segunda sería de los más destacados, porque el año pasado, sin jugar aquí,
jugó de titular contra el Dense y fue de lo mejorcito. Luego el tema de Dimitrievski, pues si está tan enfadado, si quiere salir, que venga con una oferta mínima y yo creo que el Valencia, a poco que tenga un sustituto atado, lo conseguirá tener, pero este año yo creo que es, además si se viene filtrando lo de que no es el mejor compañero en el vestuario y sabiendo pues las cláusulas que tiene esta cesión de Julen Aguirre-Zabala, que tiene que tener protagonismo, pues me parece muy difícil que vaya a jugar Dimitrievski, entonces pues que traiga una oferta y habrá tenido un paso bastante aciago por el Valencia, a pesar de que yo creo que fue una buena operación el año pasado, la de traerle. Y ya pues Almeida es un jugador que a mí me gusta, me entra por el ojo, sí que es verdad que no es todo lo determinante que debe ser un jugador de su calidad y es una pena, pero bueno, pues, al final está cobrando poco, el Valencia tampoco le ofrece una renovación como quiere él y si realmente el Trabzonspor va a apretar por él, yo creo que sí que puede llegar a una cifra que guste a ambas partes, pero también se hablaba de que estaba teniendo en cuenta que hay interés de Portugal por Almeida, entonces veremos. Va a estar movido, pero yo creo que sí que va a salir. Y sobre Fran Pérez, yo creo que soy de los pocos defensores de Fran Pérez. Hablas de esos meses buenos. Yo recuerdo el partido que hizo en el nuevo San Mamés contra todo un Athletic Club con gol y asistencia. Y me parece que incluso en ese carrilero derecho donde está jugando, bueno, carrilero, ese extremo derecho donde está Rioja, pero pues saliendo desde muy atrás, pienso que es un jugador muy aprovechable, que en lo defensivo también destaca y el año pasado cuando había partidos que el Valencia iba ganando y tenía que amarrar el resultado, creo que Fran Pérez supo secar bastante bien a atacantes. Recuerdo pues el día del Bernabéu con Rodrigo, el día del Celta con Yago Aspas. Entonces es un jugador que me gusta, pero bueno, yo creo que si hay una oferta buena del Rayo, yo creo que puede ser una buena venta para todas las partes. Entonces, si hay un sustituto de nivel, ¿qué es nivel para mí? Pues un Brian Hill, un Ivan Jaime incluso me podría servir, pero tiene que ser un jugador que pueda ser titular en el Valencia, no meramente un jugador de rotación como fue Germán Valera, sin ir más lejos. Pero, y no creo que haya más salidas aparte de esas. Ya, porque Alberto Marí no sé cuál va a ser su papel, No, no sé si se va a buscar alguna cesión para pues, canteranos que no van a contar con minutos, pero de las que sí que se van a producir, yo creo que son esas que hemos nombrado. totalmente de acuerdo. A mí, el papel de Sergi Canós y Hugo Guillamón ha sido bastante decepcionante. Jugadores de los que nadie espera absolutamente nada, que no aportan nada, que cada vez que salían eran intrascendentes. Sobre todo Sergi Canós no encaraba. A mí alguien me lo tiene que explicar. A mí Fran Pérez también me ha decepcionado, no desde el mismo plano de Sergi Canós y Hugo Guillamón, sino desde el plano de la esperanza que les tenía a este jugador. Siempre le he tenido mucha fe, verdad que últimamente no tanta, porque no me la ha demostrado las cosas como son, pero tengo todavía ese al que alguien me explique qué narices ha pasado. Evidentemente hay una lesión mediante que explica gran parte de lo que puede haber ocurrido, pero que nos tienen que explicar, sobre todo el chaval tiene que en algún momento salir y hablar y que expresar él cómo se ha sentido y esa pérdida de confianza a qué se debía y poder apoyarle de otra manera. Me gustaría que el club aprendiera de ese tipo de ventas que se dan mucho hoy en el mundo del fútbol, que son ventas con control. Lo hace mucho el Real Madrid, de poder tener algún tipo de control, que evidentemente si lo vendes por 4, poder pagarlo al año siguiente por 5 y al otro por 6,5, pues tener ese tipo de control, que evidentemente no todos los clubes te lo van a acabar aceptando, pero creo que sería muy importante tener ese peso en las negociaciones y sobre todo saber que es un jugador que si le pones esa cláusula creo que también puede estar motivado con la posibilidad de poder volver a Mestalla, con algo tácito en un contrato. Almeida, por su parte, es un jugador que a mí me ilusionó mucho sus primeros meses, pero luego es verdad que es innegable. Yo he defendido mucho su técnica, pero su día a día, sus partidos, no me lo permitían. Creo que ha jugado mucho más de lo que su fútbol nos ha demostrado. Eso creo que también habla muy mal del nivel de la plantilla que teníamos. No sé yo dónde acabará yendo.
Creo que el Trabzonspor es un equipo interesante de segundo plano en Turquía. Es cierto que Portugal es volver a casa a sus raíces. Habría que ver a qué equipo. No creo que un Benfica o un Sporting de Lisboa estuviera empujando. Me apostaría por un Sporting de Braga, no he leído la información, pero a lo mejor apostaría por ese segundo perfil del fútbol portugués, aunque bueno, el Oporto ya está en ese segundo escalón porque lo están copando de manera exagerada tanto el Sporting como el Benfica. Veremos qué acaba sucediendo con estos jugadores. Por último, del cuanto al mercado, sí que me gustaría, algo si quieres un poquito más breve, que antes he mencionado un poco por encima, pero ¿qué posiciones reforzarías? Y sobre todo, ¿cuántos jugadores traerías? ¿Cuántos jugadores crees que le hace falta? No tanto el nombre o el perfil, no, dime, pues yo creo que el Valencia debería fichar dos delanteros, tres, un defensa, más o menos ahí donde lo ubicarías. Pues a día de hoy, si no hay más salidas, creo que un 9 según 9 goleador, no un Danjuma, más un Hugo Duro y un extremo, creo. Totalmente. Y a expensas de saber cómo se va a recuperar Thierry y cuándo. Pero bueno, pues ya he dicho que con Rubo igual se puede cumplir un poco ese papel. Uf, miedo, miedo me da. Dejamos atrás el mercado de fichajes y afrontamos ya el último bloque del programa y nos centramos en la redonda, en el verde, que al final es lo más importante, lo que nos importa, ¿no? Y dicho esto, este sábado 16 de agosto, a las 21:30, hora exacta, comienza la liga para el Valencia y lo hace, para mi gusto, con un partidazo en Mestalla contra la Real Sociedad. Hay que mencionar del conjunto Chulurdín que llega con incertidumbre, no tanto por la pretemporada, que también ha sido un tanto irregular, pero creo que en ese escenario están casi todos los equipos de primera división. Siempre se dan resultados, perdón, un poco extraños, pero sobre todo porque vienen con un nuevo entrenador y creo que eso a nivel nacional, aunque allí estén muy convencidos del proyecto de la cantera de Zubieta y demás valores que ellos puedan tener, pero creo que a nivel nacional y a nivel general hay incertidumbre por lo que podemos esperar de Sergio Francisco. Lo que sí que he podido escuchar estas semanas, sobre todo en análisis de Radio Marca, y alguien que sabe mucho del conjunto de San Sebastián es Miguel Quintana, y le escuché hablar que era un técnico que no era rígido en los sistemas y que era muy dinámico con la intención de mucha movilidad. Y creo que eso sobre la base al Valencia no le puede venir muy bien. Creo que eso no es algo positivo para el Valencia, pero habrá que verlo, ¿no? También por lo que he podido leer, vienen con alguna que otra duda. Tenemos la posibilidad no digo de baja, porque creo que lo acaba jugando, va a acabar jugando de titular, pero viene arrastra molestias tanto Aritz Elustondo como Unai Marrero, que quizás aquí, debido a mi desconocimiento, no sea tan importante, pero otro que sí que tiene ahí serias dudas, pero yo creo que va a ser titular, John Gorrochatei. Me encanta porque el apellido es la hostia y lo llaman Gorrocha. Y me parece una abreviatura muy, muy buena y muy acertada, pero habrá que ver también si tienen minutos los dos fichajes que han tenido. Por un lado, el central croata Duje Kaleta Char, otro mítico también del FIFA, que hace ya también un par de temporadas, y un viejo conocido de la parroquia valencianista como es nuestro querido y valorado Gonzalo Guedes. Otro también, que también hay que mencionarlo en esta estética gamer, también es de unos FIFAs bastante anteriores. Justo te diría que el último FIFA donde estuvo en el Valencia Club de Fútbol. Dicho esto, ¿qué esperas de este partido y qué me puedes contar del equipo vasco en cuanto a funcionamiento o no funcionamiento táctico? Pero ¿qué puedes esperar qué te esperas de este partido? Pues creo que va a ser un partido muy igualado, con dos entrenadores modernos. He visto algunos clips de la Real Sociedad, había ilusión ahí pues entre la afición Churiurdin, unos clips de una presión muy adelantada de la Real, pero creo que viene debilitada en cuanto a nivel. La salida de Zubimendi creo que es un palo gordo, a pesar de que Gorrocha mole, no solo el nombre, sino que es un jugador que también puede ilusionar, pero creo que pues ha habido una bajada de nivel considerable. La defensa tampoco me acaba de convencer y Cubo, que pues es uno de los jugadores con más calidad de la Real, viene ya pues con unas temporadas que no ha explotado como esperábamos.
Óscarson, que es una gran apuesta de la Real y que no le ha salido nada bien, y los dos fichajes que ha hecho la Real Sociedad, pues también me parecen un poco de ese perfil de jugadores venidos a menos en sus últimas oportunidades de la carrera de relanzarlas. Chalet Agar yo creo que solo ha destacado cuando ha estado con la selección, y Gonzalo Guedes, pues que sabemos mejores que nadie nosotros aquí en Valencia la calidad que tiene, pero bueno, es un jugador intermitente que viene de no ser importante en el Wolverhampton. Entonces, pues seguro que es muy emotiva su vuelta, pero la Real creo que es un buen rival para empezar la liga para el Valencia. Y en cuanto al Valencia, pues creo que saldrá con el mismo planteamiento que en el Trofeo Taloncha, con la única duda de Hugo Duro, que está tocado, y veremos ahí si juega Danjuma, que creo que es un cambio que condiciona un poco el estilo de juego y que da un poco más de movilidad, tanto para Dani Raba para jugar por detrás suya, para Diego López por aparecer por el medio, para pisar área de Javi Guerra. Entonces, en ese dinamismo yo creo que puede ser un gran partido, y la Real Sociedad, que creo que es un equipo que se le da bien al Valencia, y de hecho el año pasado fue una de las primeras victorias de Corberán, sino la primera, y que pues fue la primera de una gran racha que al final acabó salvando al Valencia con ese gol de Hugo Duro, bueno, centro, era un chute de Fulquier, hay que decirlo, pero acabó en centro y gol. Totalmente, sí. Las que nos tiene acostumbrados también el bueno de Dimitri. Yo tengo mucha curiosidad porque es verdad que ya tildamos de sorprendente aquella victoria del Valencia porque y se hablaba mucho, ¿no? La Real Sociedad B, que también fue una mentira, un mantra que se repitió durante mucho tiempo para desprestigiar al bueno de Corberán, minusvalorarlo en ese sentido. Pero yo creo que podemos ver un partido bastante similar. Es cierto que creo que Sergio Francisco bebe de la base de Imanol, Mm. pero creo que es, como bien dijo Miguel Quintana, mucho más enérgico y mucho más móvil, ¿no? No tiene tanto miedo a algunas cosas. También lo puedo entender porque Imanol al final no dejaba de estar ya varios años dentro de ese vestuario y al final tienes unas relaciones, tienes unas, no voy a decir obligaciones, pero sí que tienes unas deudas al final con determinados jugadores que te han dado mucho. Cuesta, cuesta tener según qué actitudes y ser más móvil. Otra vez la ilusión que tiene Sergio Francisco después de subir de la cantera de la Real Sociedad al primer equipo, creo que es importante, ¿no? Creo que vamos a ver a una Real Sociedad muy agresiva en la presión, sobre todo en los primeros momentos. Creo que también va a querer tener la pelota, pero creo que no va a ser una obsesión tan importante como lo era con Imanol. Creo que sí que vamos a ver un estilo, bueno, incidir en el dinamismo. Me recuerda un poquito, salvando las distancias, también porque los jugadores son totalmente diferentes, a un Luis de la Fuente, por lo que he ido viendo también esos clips que has mencionado, algún partido tonto que pillas ahí en YouTube, que te pilla que no tienes nada que hacer por la tarde y dices, voy a ponérmelo, va. Y acabas viendo que la intención es presionar y salir muy rápido con el balón a la contra, que también tiene la capacidad, porque tiene buenos jugadores para esa conservación de la pelota, pero es verdad que no tiene a Zubimendi, lo cual es una baja no impresionante, sino terrorífica para las aspiraciones de un club tan importante como la Real Sociedad. Quiero ver el compromiso defensivo del Valencia. Quiero ver también cómo se mueve en esas aguas de entre el 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-3-4-1-2. Me parece muy interesante también ese movilismo de Corberán, que es verdad que para los que nos fijamos en las cosas a veces nos genera hasta mareos porque estás ahí obsesionado con ¿y ahora qué está haciendo? ¿Y ahora qué movimiento? ¿Y ahora cuál viene? Creo que eso para nosotros es obsesivo, para los entrenadores es muy desgastante en ese sentido. Yo tengo ganas de verlo. Quiero ver cómo trabaja el equipo de Corberán, porque creo que en el plan ofensivo más o menos estamos bien, estamos tranquilos. Es verdad que cada vez veo más a Diego López estar en el centro, desde la izquierda, no tanto llegar desde la izquierda, sino casi partir desde dejar casi toda la banda al lateral izquierdo, que en este caso sería allá. Yo creo que va a ser muy bonito el partido que vamos a ver, no va a ser un churro, creo que la gente, que además creo que más allá va a estar casi lleno, va a ser una muy buena entrada, por tanto,
Creo que va a ser un partido ilusionante. La gente tiene ganas de ver a esta Valencia con los fichajes que han llegado. Yo creo que va a estar bien. Así que hemos hablado de lo que esperamos de este partido. ¿Nos atrevemos con un 11? ¿Te atreves con el del Valencia? ¿Me oyes? Arturo, ahora sí. Ahora. Digo, te decía, si te atreves, que hemos hablado ya de, pues, de qué esperábamos de este partido, ¿vale? Por tanto, ¿te atreves con un 11 del Valencia? Pues sí, como comentaba, yo creo que Corberán hizo la prueba final en el Trofeu Taroncha, entonces, pues Julen, Gaya, Copete, pienso que va a salir de titular por delante de Diacabí, Tárrega y Fulquier, centro del campo creo que va a salir con Pepe, Luja, Viguerra, una banda para Diego López, la otra para Luis Rioja y Dani Raba con Hugo Duro, a no ser que sus molestias pues se agraven y si no jugará Danjuma. Totalmente de acuerdo. Por parte de la Real, se habla de Remiro en portería, Aramburu, lateral derecho, Zubeldía y John Martín centrales y Sergio Gómez en el lateral. Yo quiero ver esto de Sergio Gómez en el lateral. Sí. Luego, tres mediocampistas, el famoso Gorrocha, como ancla, como el principal sustituto de Zubimendi. Tienen muchas esperanzas puestas allí en Donosti. Y luego, dos interiores, dos zurditos como Brais Méndez y Suchis. Para mi gusto, mucha calidad ahí, pero quiero ver ese compromiso que puedan tener. Y para mí ahí puede estar la clave. Se acaban jugando esos dos jugadores que, sobre todo Suchich, no está muy comprometido normalmente con los repliegues y creo que ahí le podemos apretar un poquito y achucharle. Y arriba, pues obviamente la dinamita, ¿no? Cubo en la derecha, hablan de Mikel Oyarzabal en la derecha y arriba Óscarson. A mí es un jugador Óscarson que le tengo muchas ganas. Espero que esta vez no esté entonado como tampoco lo estuvo en Mestalla. Recordemos esa ocasión fallada que, que la gente se Increíble. sorprendió mucho. Pero viendo esto y también lo que hemos fichado, aprovecho y te atraco con una pregunta. ¿Qué esperas, por último, del equipo valencianista este año? ¿Piensas que con los refuerzos que quedan por llegar, con los que han llegado, se puede aspirar a algo más que evitar el descenso, una media tabla? ¿O hay elementos suficientes para pensar en algo más ilusionante? Que si te has dado cuenta, no menciono la palabra porque me da miedo hasta pronunciarla. A ver, es que tenemos que analizar que desde que Corberán llegó al Valencia, el Valencia es un equipo que mereció estar en Europa por números y que al final los partidos que la alejaron fueron a partir del día del Alavés, que pues que el árbitro te condiciona mucho y yo creo que hay que confiar en Corberán sobre todo. Los fichajes que vengan y los que han venido yo creo que también tienen ese rédito porque muchos son pedidos por Corberán. Ugrinic igual, si lo hubiera pedido un entrenador que no te ha demostrado nada, pero si te lo pide don Carlos Corberán, que ha hecho un milagro con un equipo que estaba sumido en el descenso. Entonces, yo tampoco quiero hablar de Europa antes de empezar la temporada, porque es que hace una semana y media nadie te lo habría dicho, con tres fichajes. Pero, pero creo que pues también he dicho que ningún equipo de la liga y de esos contendientes ha hecho un gran mercado. Si eso el español y el Celta sí que han hecho buenos movimientos y jugadores interesantes, pero pues la liga es larga y ni ha empezado. Pero creo que, por supuesto, el primer objetivo debe ser la permanencia, como viene siendo, y poco a poco, a partir de ahí, escalar y ojalá salgan bien las cosas y tengamos una buena temporada después de tanto sufrimiento. Totalmente. Yo creo que al menos lo importante es que creo que, al menos en rueda de prensa, deberíamos de prácticamente eliminar la palabra descenso y al menos eso ya me parece un mini paso hacia adelante. Y sino que no se me olvide, marcador de este inicio liguero. Pues si Mestalla está a tope, igual se puede empezar con un 2-0. Uf, muy positivo. Sergi estará contento con allá donde esté. Yo apuesto por, no voy a ser tan optimista, voy a apostar por un 2-1. Me cuesta ver que no encajemos gol. Ojalá y me equivoque, pero los dos apostamos por una victoria. Pues hasta aquí el primer comando Che de la temporada.
Sergi, si nos acabas escuchando, tranquilo, que hasta donde yo sé no hemos roto nada. Así que nada, gracias a todos por estar al otro lado y recordad que aquí analizamos, comentamos y sufrimos un poquito, allá depende cada uno, siempre con el Valencia en el corazón. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, Diego, y Amun Valencia. Amunt, hasta la próxima.